Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 en las afueras de Plainfield. Era hijo de George Gain, un alcohólico violento, y de Augusta Lerck, una fanática religiosa. También tenía un hermano llamado Henry. La madre de Gain despreciaba a los hombres y a las mujeres las consideraba una creación del diablo, de la cual debía mantener alejados a sus hijos. La infancia de los hermanos Gain fue muy dura. Su padre era abandónico, maltratador y para nada afectivo. Además, tenía una muy mala relación con su esposa. Es por ese motivo que Augusta educó a sus hijos con una estricta disciplina basada en la violencia para que estos no acabaran como su padre. Además, les prohibía que socializaran con otros niños, ya que los consideraba unos pecadores. El ambiente familiar provocó que Ed se convirtiera en una persona solitaria y retraída. En 1940, su padre falleció y la economía familiar comenzó a ir de mal en peor. Ed y su hermano tuvieron que salir a buscar trabajo para aportar dinero en la casa. La relación entre los hermanos Gain comenzó a fracturarse cuando Henry se rebeló contra los abusos de su madre. La enfrentaba y ya no le temía. Pero todo empeoró cuando Henry se percató de que su hermano desarrolló un deseo incestuoso hacia su madre. Henry Gain murió en 1944 en un misterioso incendio en la granja familiar. A pesar de que la autopsia reveló que su cuerpo presentaba golpes, la causa de muerte fue registrada como asfixia derivada del humo. Poco después del incendio, Augusta sufrió una apoplejía que la dejó casi paralizada. Ed la cuidó con devoción hasta el día de su muerte, el 29 de septiembre de 1945. En ese momento, Ed quedó libre y solo en el mundo. Para entonces tenía 40 años. Ed se quedó con la granja de su familia y se ganaba la vida haciendo todo tipo de trabajos para los vecinos. Todos lo consideraban un poco raro, pero confiaban en él. Nadie sospechaba nada extraño de aquel hombre tímido de complexión débil. En aquella época había una taberna en Plainfield llamada la Taberna de Hogan. Era propiedad de una mujer llamada Mary Hogan. El 8 de diciembre de 1954, un granjero entró a la taberna que se encontraba abierta, pero descubrió que en el lugar no había nadie. El hombre llamó a la propietaria, pero nadie apareció. Pronto encontró una mancha de sangre en la parte trasera de la taberna. Inmediatamente se contactó con las autoridades. Cuando el sheriff se presentó, comprobaron que el coche de Mary se encontraba aparcado detrás de la taberna. Un largo reguero de sangre ensuciaba el suelo del bar, por lo que parecía que algo había sido arrastrado. Luego encontraron un cartucho de calibre 32. La caja registradora no había sido saqueada y en la taberna no faltaba nada, excepto Mary Hogan. Las semanas pasaban y Mary no aparecía. Antes de que la mujer desapareciese, Ed Gain había sido visto muchas veces en la taberna. Según los testigos, Ed se quedaba mirando a Mary Hogan durante horas sin decirle nada. Luego de 3 años, el caso de la tabernera desaparecida fue cayendo poco a poco en el olvido. La siguiente víctima de Gain se trataba de una ferretera llamada Bernice Worden, de quien Ed estaba obsesionado. La molestaba en su negocio por tonterías y se la quedaba viendo en la distancia largo rato desde su camioneta. La mañana del 16 de noviembre de 1957, Gain entró a la ferretería y le disparó a la mujer en la cabeza con un rifle. Arrastró el cadáver hasta su camioneta, dejando el suelo enchastrado de sangre. En su segundo crimen había dejado un cabo suelto: el libro de contabilidad. Al anochecer, el hijo de Bernice descubrió el negocio vacío y con los rastros de sangre. Se contactó con la policía y cuando comenzaron a investigar el lugar, encontraron en el libro quién había sido el último cliente: Ed Gain.
Mientras unos oficiales arrestaban a Gain, quien se encontraba cenando en casa de unos vecinos, otros 2 oficiales se dirigieron a su granja. Allí descubrieron el horror. El cadáver de Bernice colgaba de unos ganchos. No tenía cabeza ni vísceras. Cuando continuaron explorando la estancia, se percataron de que el lugar era un matadero humano. Por todas partes habían montañas de basura, herramientas oxidadas y restos humanos. Habían revistas pornográficas y libros de anatomía. En la cocina habían cráneos utilizados como cuencos y ceniceros. Muchos de los muebles de la casa, como sillas y lámparas, estaban hechas de piel humana. Encontraron cajas con restos como huesos y cabezas. En la habitación de Gain descubrieron una colección de 9 máscaras de piel humana que decoraban las paredes. También había un cinturón hecho con pezones femeninos. La única habitación de la casa que parecía normal era una que se encontraba sellada con clavos como un sepulcro. Se trataba de la antigua habitación de la madre de Gain. En los interrogatorios, Gain confesó todos sus crímenes. Admitió ser el asesino de Mary Hogan, cuya cabeza fue encontrada en la casa del horror. Admitió haber profanado 9 cadáveres del cementerio de Plainfield. A veces se robaba cuerpos enteros, otras veces solo extraía las partes que le gustaban. Conocía a la mayoría de aquellos muertos que estaban frescos al momento de ser profanados. Y mientras lo hacía, Gain contó que le gustaba bailar bajo la luz de la luna. Negó haber cometido canibalismo con sus víctimas. También se le preguntó si había cometido actos de necrofilia, a lo que Gain respondió: no, huelen muy mal. Ed Gain afirmó que muchas noches oía la voz de su madre y que de alguna manera lo instaban a matar. A pesar de llevar años fallecida, su madre seguía ejerciendo una gran influencia en su vida, producto de la enfermiza relación que habían tenido. Muchos de los cuerpos de mujeres que robaba se asemejaban a su madre, según él. Por otra parte, tanto Mary Hogan como Bernice Worden representaban el tipo de mujer que su madre detestaba. En el medio de la investigación se dio una revelación que dejó atónitos a todos. Al parecer, Ed Gain no solo quería recrear a su madre a través de los cuerpos profanados, quería convertirse en ella. Gain fantaseaba con la transexualidad. Una prueba de ello fue un chaleco que había creado con senos. La mente de Gain era la de un hombre atormentado por la disfuncionalidad familiar, el aislamiento social, el maltrato y la represión. La justicia declaró a Ed Gain como enfermo mental y fue condenado a un psiquiátrico donde pasó el resto de sus días hasta su muerte producto de una insuficiencia cardíaca el 26 de julio de 1984. Nunca se lo catalogó como un asesino en serie, ya que solo cometió 2 asesinatos comprobados. La casa de los Gain ardió hasta los cimientos en un incendio provocado. La camioneta de Ed fue subastada. Su comprador hizo un negocio llevándola de tour por todo el país, decorándola con sangre falsa. Por su parte, los restos de Ed Gain están enterrados en una tumba solitaria. A pesar de tratarse de un infame criminal, el caso del carnicero de Plainfield dejó un enorme legado en la cultura popular. Algunas de las inspiraciones las podemos ver en la novela Psicosis de Robert Bloch, cuyo antagonista es el mítico Norman Bates. Esta obra más tarde fue adaptada al cine de la mano de Alfred Hitchcock. Otra clara referencia surgió en la década del 70 con la cinta La Masacre de Texas. Tanto el asesino principal de nombre Leatherface como la granja que tiene como escenario la película recuerdan al caso de Ed Gain.
Por último, el asesino Buffalo Bill de El Silencio de los Inocentes también se inspira en este caso.